Y ya está grabando. Ok. Entonces, ¿por qué las redes importan para el Blue Team? Pues al final de cuentas, la mayoría de los ataques viajan por la red. Eh, al final todo ataque deja una huella en la red, ¿no? La red misma permite detectar posible tráfico, aunque por ejemplo el aimpoint llega a fallar y nos ayuda a contener con mayor precisión. Si por así decirlo, una frase que escuché una vez es que si sé, por así decirlo, quién habla con quién, puedo bloquear o aislar lo que esté atacando. Entonces, es parte de lo que, por ejemplo, un analista de SOC hace, que debe saber cómo leer esta red, se podría decir. Entonces, pues lo primero y más importante sería qué es una red, ¿no? Eh, bueno, la red, la definición principal sería un conjunto de dispositivos interconectados que intercambian datos. Esto incluye computadoras, servidores, impresoras, routers, switches, firewalls, celulares. Cada uno tiene una dirección, por así decirlo, de intercambio de datos. Estas redes se pueden clasificar, por ejemplo, según su tamaño. Por ejemplo, existe la red LAN, la Local Area Network, que podría ser la red dentro de una oficina o una casa, o la WAN, la Wide Area Network, que es, pues, así, una red mucho más amplia, que puede ser de ciudades como el Internet, países. Existen las VLANs, que son las Virtual Local Area Network. Vamos a hablar un poquito más en específico de ellas un poco más adelante, pero pues en resumen es la separación lógica dentro de una misma red y se puede usar para aislar grupos de trabajo. Como digo, lo voy a especificar un poquito más adelante y va a haber imágenes de ejemplo, pero bueno, es la idea general. Así como por ejemplo la DMZ, que es la zona desmilitarizada, que igual se va a hablar un poquito adelante, pero es una zona intermedia entre lo que sería el Internet y la red interna, donde normalmente se colocan servicios públicos como es el correo o la web para poder reducir riesgos. Eh, entonces, la idea general de una red es que no solo nos la tenemos que, por así decirlo, imaginárnosla como cables o cosas conectadas solo físicamente, sino es más como que un entorno de conjuntos que se interconectan y se van intercambiando información continuamente. Entonces, cuando se habla de redes, una de las cosas más importantes es cómo están organizadas físicamente y lógicamente estos dispositivos. Y a esto le llamamos una topología de red. Esta topología de red se describe como la forma en la que estos dispositivos están interconectados dentro de esta red. Básicamente define cómo se conectan las computadoras, los routers, los switches y todos los demás equipos. Y este tipo de topologías existen varias, como se puede ver en la imagen, y pues cada una tiene sus ventajas, desventajas y algunas tienen aplicaciones específicas. Por ejemplo, la topología del bus, del camión, como la que está abajo a la derecha, pues es un cable que conecta a todos los equipos. Es una de las más sencillas y por así decirlo, económicas, pero si ese cable principal que conecta a todas falla, toda la red se puede llegar a caer. Otra de las más comunes es la topología en estrella, es probablemente la más común, donde todos los equipos están conectados a un dispositivo central, el del medio, que normalmente es un switch. Entonces, si un cable o un equipo falla, no afecta directamente al resto de la red. O sea, solo falla el dispositivo, pero no afecta gracias al switch. Por lo tanto, es más confiable y más fácil de mantener a la hora de tenerlo. También tenemos, por ejemplo, la topología de anillo, la de ring, que estas todas forman un círculo, entonces los datos viajan en una sola dirección. Esta se usaba antes, más que nada en redes industriales. Tenemos también la topología, por ejemplo, la de malla, que en este caso, por ejemplo, cada dispositivo está conectado con varios a la vez. O sea, como pueden ver, hay varios que se conectan. No solo está conectado un dispositivo con uno y ya. Entonces, como es
Perdón, ¿alguien habló? Bueno, entonces, al estar conectados los dispositivos, este crea muchas rutas posibles, por lo que si un cable falla, la información se puede pasar por otro camino. Entonces, cada una de estas topologías eh, permite, a la hora de que tú quieras poner tu red en alguna infraestructura, lugar, nos permite, por así decirlo, adaptarnos y poder escoger dependiendo de la aplicación qué es lo que queremos y nos ayuda a escoger, por ejemplo, influir a la velocidad a la que queremos que transmitan los datos o qué tan segura o estable queremos que sea nuestra red. Y estas, ah, y estas topologías están conformadas por algo que se llaman dispositivos de conexión. Eh, Estos son los, por así decirlo, los que hacen posible que los datos viajen entre un equipo y otro. Uno de los más importantes es el switch, el cual conecta varios dispositivos en una red local y envía datos al destino correcto. Eh, el switch, por así decirlo, conecta varias computadoras o dispositivos y se encarga de enviar la información exactamente al equipo que necesita recibirla. Y esto lo hace usando direcciones que posiblemente conozcan, que son las MAC address. Eh, y esta diferencia de lo que antes, por ejemplo, creo que se llamaba hub, el hub antes de los switches, mandaba esa señal a todos los equipos. Cambio ahora el switch lo manda solo al destino correcto, lo que hace que la red sea más rápida y segura. Después tenemos el router, que se encarga de conectar redes distintas, lo que puede ser la LAN con la WAN, o sea, la local con la global. Y esto lo hace dirigiendo el tráfico de paquetes según las direcciones IP. Eh, Otro importante es el access point. Este es el que permite que los dispositivos se conecten de forma inalámbrica, usando, por ejemplo, Wi-Fi. Este a menudo está conectado o al switch o al router y actúa como un puente entre lo cableado y lo inalámbrico. El servidor y cliente se basa un poco en que el servidor es quien ofrece los recursos o servicios como puede ser los archivos, la base de datos, el internet, y el cliente es el que lo solicita. Por ejemplo, pues el dispositivo que está intentando acceder a una página web. Y todos estos pues se unen mediante el cableado, como sería la fibra óptica más que nada. Entonces de aquí vamos a pasar a una parte, pues creo que es de las más importantes, que serían los modelos de comunicación, como sería, por ejemplo, el modelo OSI, el cual significa Open Systems Interconnection. Y este modelo divide la comunicación de dispositivos en 7 capas, desde la capa física hasta la capa de aplicación. Por ejemplo, en la perspectiva de Blue Team, esto nos puede servir a la hora que hay un problema, pues ahora sí que ubicarlo mediante una capa. Por ejemplo, si es, por ejemplo, una aplicación, pues posiblemente sea en la capa aplicación, o si es un cable, posiblemente sea en la capa física. O ahorita en lo que explico un poco más las capas, pues van a darse en cuenta, pero probablemente saber en qué capa ocurre nos puede ayudar a la hora de acelerar la detección y la respuesta. Este, el modelo sí fue creado por la ISO por los años 70, me parece, por allá, y era una forma teórica que buscaban explicar por, eh, cómo se comunican todas las computadoras y crearon el modelo para poder hacer como un estándar para que, aunque hubiera diferentes modelos de computadoras, diferentes fabricantes, todos siguieran la misma idea y pudieran comunicarse entre sí. Entonces, como ven, está dividido en 7 capas: la de aplicación, la de presentación, la de sesión, la de transporte, la de network, la de red, la de enlace de datos y la capa física. Vamos a empezar de arriba abajo. Entonces comenzamos con lo que es la capa
7, que como pueden ver es la capa de interacción humano-computadora, donde las aplicaciones pueden acceder a servicios red. Es la capa más cercana al usuario. Aquí es donde, por ejemplo, todos los programas con los que interactúan, lo que pueden ser videojuegos, chat, correos, el navegador web. Cuando tú escribes en una dirección web y das a enviar en un correo electrónico, esa solicitud se genera en esta capa. No se encarga de transmitir estos datos, sino de prepararlos, darles un formato para que las demás capas que se van a explicar después los entiendan. Y aquí, en la capa 7, es donde se trabajan la mayoría de protocolos como el HTTP, HTTPS, la DNS, SH, entre otros. La capa 6, que es la de presentación, su función principal es darle forma o traducir esa información para que el receptor la entienda correctamente. Y pues como se ve, también se encarga de la encriptación de los datos. Eh, si el mensaje va cifrado, aquí es donde se aplican esos métodos de encriptación antes de enviarlo y cuando se lo recibe otro dispositivo, pues se descifran. La capa 5, la que es la de sesión, mantiene las conexiones y es la responsable del control de los puertos y las sesiones. Entonces tiene una función un poco más como de control, o sea, se encarga de iniciar, mantener y finalizar esa comunicación entre los dos dispositivos. Entonces, si una conexión se corta, esta capa es la que también se encarga de restablecer esa misma sesión, sin que por ejemplo, el usuario tuviera que empezar de cero. La capa 4 es la de transporte, la que se encarga de transportar, transmitir datos usando protocolos de transmisión, como son el TCP y UDP, el cual se va a explicar un poco después. Pero probablemente el TCP revisa que todo llegue bien, mientras que el UDP es algo más rápido, pero no revisa tanto. Más adelante lo profundizaré un poco. La capa 3, que es la de red, su trabajo, como dice allá, es decidir qué camino físico tomarán los datos. Aquí es donde aparece lo que es la dirección IP. Entonces, cada dispositivo conectado a una red tiene esta dirección IP que actúa como un número identificador. Entonces, la capa red utiliza estas direcciones para enrutar esta información. Y también se encarga de fragmentar los paquetes para que salgan por así decirlo, tienes el paquete grande y se ven paquetes más pequeños y para enviarlos y a la hora de llegar a su destino los vuelve a resamblar. Para así una mayor velocidad de los datos. La capa 2, que es la de datos, enlace de datos, su función es, o sea, define un poco el formato de los datos en la red. Entonces, su función como tal es establecer la comunicación directa entre los dos dispositivos, por ejemplo, entre la computadora y el switch o el switch o el router. Entonces, aquí es donde aparecen, por ejemplo, las direcciones MAC, que identifican a cada tarjeta de red física. Esta capa, por ejemplo, también detecta errores que pueden ocurrir durante la transmisión de datos, para que, por ejemplo, dos dispositivos no intenten hablarse o comunicarse justo al mismo tiempo y no haya un conflicto. Y la última, la capa física, que es la capa 1, es por así decirlo, el más básico de todos, si lo quieren ver así, eh, que es la que transmite los datos de forma más simple, los bits, los ceros y unos, la unidad, por decirlo más pequeña de la información, es la que se encarga de transmitirlos. Son señales como de fibra óptica o de radio que viajan por cables o por aire, los cables Ethernet, las ondas de Wi-Fi, o así. Entonces, como un pequeño resumen, en las primeras tres capas, la capa 7, 6 y 5 son las que se encargan más de la interacción con el usuario y el manejo de sesiones. La 4 y 3 son las que se encargan del transporte y enrutamiento de los datos. Y la 1 y 2 son las que se ocupan más del envío físico de esta información. También pues, es muy conocido en el ámbito de ciberseguridad la capa número 8. No sé si alguien de aquí sepa a qué me refiero con esa capa.
Lo pueden decir en el chat o abrir su micrófono. Los usuarios. Así es el usuario, normalmente. Exactamente. Entonces, es muy común la ciberseguridad decir el error de capa 8, que es el más común, el error del usuario. Entonces, aquí, hablando ya del modelo OSI, este modelo eh, fue, nos explicó cómo debería funcionar la comunicación, pero como tal siempre fue algo teórico. Después de este modelo se pasó al que realmente usa actualmente el Internet, que sería el modelo TCP/IP. Como pueden ver, la idea es muy parecida. Este modelo más, fue desarrollado un poco después, más práctico, más reducido. Si no estoy mal, fue creado en Estados Unidos. Y su nombre viene de dos protocolos, que sería el TCP y el de IP. El objetivo de este modelo es el mismo que el de OSI, permitir la comunicación entre dos computadoras, pero este, como pueden ver, solo lo hace con cuatro capas. Este modelo es el que se usa actualmente en Internet, como dije, y mientras que el modelo OSI es el teórico, este es el que lo aplica, y como pueden ver, la capa 7, 6 y 5 las juntó para el manejo de datos y la llamamos capa aplicación. Quedó la capa de transporte, la capa de red o internet que se encarga de los paquetes y la capa de interfaz red. Se le llamó así, por así decirlo, no juntando las otras dos capas, pero con la misma idea. Eh, entonces, la idea general es que los sí nos ayudó a entender cómo debería funcionar la comunicación en el aspecto teórico, pero el TCP/IP nos muestra cómo realmente ocurre. Y como mencioné hace rato, una parte muy importante de estos modelos es la capa de transporte, el cómo se transportan los datos. Y estos datos, que es la parte de transporte, se usan dos protocolos muy conocidos, que son el TCP y el UDP. Eh, Como puedes ver, acá hay una imagen de los dos. Eh, y aquí es donde realmente se definen cómo viajan los datos de un punto a otro. Empezando, por ejemplo, con el TCP, que significa Control Protocol. Este, antes de enviar los datos, establece una conexión con el receptor. O sea, el que envía establece una conexión primero con el receptor, como se puede ver, y ambos confirman que están listos para comunicarse. A esto se le llama handshake, o traducido como apretón de manos digital. Y el proceso es simple. Como pueden ver, primero el sender, el que envía el emisor, manda un mensaje, un paquete, un paquete SYN de synchronize. En ese SYN, el, el emisor propone un número de secuencia inicial, el cual recibe el receptor, y ese es como un mensaje pregunta, como si estuviera diciéndole, ¿estás ahí? Luego el receptor responde ese mensaje con otro paquete llamado SYN-ACK, que es el synchronize, con el ACK, que es el acknowledge number. Entonces, probablemente le responde ese número de secuencia inicial con un número para darle a entender que sí podemos comunicarnos. Y ya después el emisor pues, confirma, por así decirlo, confirma regresándolo el paquete y ya se hace ese apretón de manos digital, ese handshake. Y recién ahí comienza a enviar los datos. Así es como funciona el TCP. O sea, una vez que ya empezó la transmisión, el TCP numera sus paquetes y los envía uno por uno. Y, y espera confirmaciones de que fueron recibidos correctamente. Y si en algún momento un paquete se pierde, TCP lo vuelve a enviar. Y una vez ya que todos los paquetes o todo el mensaje llegó, ambos lados, el emisor y el receptor, cierran la conexión. Por lo tanto, el TCP es más confiable y seguro, pero es un poco más lento.
Comparado a como pueden ver el UDP también envía los datos, pero este no hace ese proceso de establecer conexión previa para confirmar. Entonces, lo que hace el UDP es que no pregunta si el otro lado está listo, simplemente envía la información. Entonces, no hay handshake. Por eso mismo es más rápido, pero menos confiable. Y si se pierde un paquete, no lo va a reenviar automáticamente. Entonces, pues a lo mejor se preguntarían para qué serviría el UDP. Pues el UDP existe como al no hacer ese handshake es más rápido. Entonces hay situaciones en las que se necesita esa velocidad, como son, por ejemplo, los videojuegos en línea o en las transmisiones en vivo, los streamings o justo una videoconferencia como la de ahorita. Para que no, si estuviera ese handshake, se perdería, en el momento en el que tú pierdes señal, se te perdería demasiado rápido, tardaría en recuperarse. Entonces, por ejemplo, si en un juego pues han visto que se les baja un poco la señal, como ha estado mandando los paquetes tan rápido, pues solo se les baja el ping, por así decirlo. Entonces, esa es como que la idea principal. Y bueno, ahora tocarían, vamos a ver bastantes protocolos de red, que el primero sería el ICMP o el Internet Control Message Protocol, que este es muy sencillo. No sé si alguien de aquí alguna vez ha hecho un ping, me imagino que sí, pero bueno, cuando se usa ayer, cuando se usa el comando ping, probablemente estás enviando un mensaje ISMP. Entonces, probablemente el protocolo ISMP, resumiéndolo, hace dos funciones. Manda un paquete conocido como echo request, en el que pregunta, por decirlo, que si el dispositivo está, y luego hay un echo reply diciéndole que sí está o no está, y esa es su función principal. Se usa mucho para diagnosticar o controlar si un dispositivo está en línea. Entonces, como tal, el ICMP no transporta datos como archivos o correos, sino solo es un mensaje de control, el cual nos permite, por ejemplo, viéndolo desde la perspectiva de Blue Team, pues informar de ver si hay un error o un host que no está disponible, o a la hora de querer hacer un escaneo, sin primero hay que hacer un ping para ver si tan siquiera hay una conexión antes de poder hacer todo lo demás. El siguiente protocolo es el DNS. Creo que también lo vieron ayer, pero bueno, eh, de todas formas, el DNS es el Domain Name System. Este protocolo, traduciéndolo al español, sería Domain Name Sistema de nombres de dominio. Y este es uno de los más importantes, ya que, como se puede ver, es un proceso que permite que los usuarios de Internet naveguen por Internet, utilizando los nombres de host en lugar de direcciones IP numéricas. Entonces, probablemente lo que hace es traducir las direcciones IP numéricas a ahora sí que a un dominio para que sea más fácil, como pueden ver acá. Entonces, actúa como ahora sí como una agenda de teléfonos de las antiguas. Entonces, para que como la computadora no entiende las palabras, sino como tal la dirección IP, lo que se encarga el protocolo es traducir esas palabras a una dirección IP. Así, entonces cada vez que se escriba, por ejemplo, www.google, lo que está haciendo el protocolo DNS es traducir ese dominio a su IP. Este proceso es muy rápido. Como pueden ver, es por defecto, las consultas DNS suelen usar el puerto UDP 53 porque son rápidas, aunque también pueden usar el TCP. Eh, y por ejemplo, si le haces ping a un dominio, primero ocurre una consulta DNS. O sea, si yo le hago ping a Google, al www.google.com, primero va a ocurrir la consulta DNS y luego se va a hacer el envío del protocolo ICMP. Los siguientes protocolos son los HTTP y HTTPS. HTTP es el Hypertext Transfer Protocol, el cual es un protocolo de transferencia de hipertexto. Em, Cada que
Es el protocolo de navegación web, por así decirlo, el cual está en la capa de aplicación en el modelo OSI, como mencioné hace rato. Primero, como pueden ver, se tiene la URL, la cual luego es una petición HTTP, que sería la GET, que llega a ese servidor web y ya después se hace la respuesta HTTP para ahora sí que presentar ese servidor web. Eh, el HTTP está en el puerto 80 y, por ejemplo, en HTTP algo muy importante es saber los números de respuesta del servidor. Estos tienen muchos números de respuesta, por ejemplo, el número 200, que sería cuando el servidor te da el número 200 de respuesta HTTP, es que está ok y te devuelve el contenido. Pero, por ejemplo, uno de los más famosos que me imagino que todos conocen es la respuesta 404, el clásico error 404, cuando no les carga una página web. Normalmente sea que el servidor está devolviendo una respuesta HTTP o HTTPS 404. Entonces, la diferencia principal entre este HTTP y el HTTPS es que el HTTPS, pues, le agrega esa letra final de secure, la cual lo que hace es que le agrega las respuestas con tecnología de cifrado mediante TLS o SL. El puerto que usa es el puerto 443, por lo cual mejora la autoridad del sitio web, su confianza. Brevemente, hace que los datos viajen protegidos y nadie pueda leerlos. Como se puede ver en la imagen, todo lo que se envía a través de HTTP realmente es un texto legible, plano, pero si esos mismos datos viajan o se envían por HTTPS, están cifrados, lo cual hace mucho más seguro ese sitio web. Sin estos protocolos no podríamos ver páginas o realmente nada en general de las páginas o sitios web. El siguiente protocolo es el SMB o Server Message Block, el cual es un protocolo de comunicación cliente-servidor que se usa para accesos compartidos a archivos, directorios. No sé si alguna vez han hecho, por ejemplo, una carpeta compartida en Windows para algún trabajo con algún compañero o algo así. Utiliza este protocolo SMB, el cual pertenece a la capa de aplicación en el modelo TCP/IP. Este protocolo es muy común en Windows, se usa mucho para lo de compartir carpetas y cuando tú le das a carpeta compartida en Windows, está usando este protocolo, el cual trabaja normalmente en el puerto 445 y es muy útil, pero ha tenido muchas vulnerabilidades. No sé si alguno ha escuchado del Eternal Blue o del WannaCry, por ejemplo, pero es muy vulnerable. Y como se puede ver en la imagen, el cliente SMB pide acceso del servidor SMB. El servidor SMB te da o no el acceso y ya te permite compartir lo que se quiera compartir. Por ejemplo, si tú lo intentas hacer en Windows, a la hora de hacer la carpeta compartida, le debes dar ciertas políticas o derechos a esa carpeta para permitir o no el acceso, incluso a veces poniendo no contraseñas. En efecto, mi cuatripas. El siguiente protocolo y el último que vamos a ver más a fondo es el SSH, que es el Secure Shell. Este me parece que sí lo mencionó mi compañero Bonilla la clase pasada, el cual es un método para enviar comandos de forma segura a un ordenador mediante una red. O sea, probablemente te permite, decirlo, acceder de forma remota a otro equipo de manera segura. Eh, se utiliza sobre todo para administrar servidores o hacer configuraciones o transferir archivos entre sistemas. Antes normalmente se usaba el Telnet, pero este lo hacía sin cifrar. Como se puede ver, el puerto más común es el puerto por defecto es el 22. El, y el SH se ejecuta en el protocolo sobre el protocolo TCP. Y este SSH puede atravesar firewalls que dejan el puerto desbloqueado, lo que permite que, por ejemplo, muchos atacantes entren por ahí. Y bueno, acá hay otros.
protocolos como los que podrían ser el FTP o SFTP, que es para transferencia de archivos, el RDP, que es acceso remoto a escritorios, el SNMP, que es para monitorear de dispositivos, el SMTP, que es el de correo electrónico, que se usa porque pues, obviamente los correos electrónicos se han utilizado para phishing, el NTP como para sincronización del tiempo, o el de Telnet que mencioné anteriormente, que es para comunicación remota, pero este era sin cifrado, por lo tanto era de mayor riesgo. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que sería el concepto de IP. Me parece que lo de las clases sí lo explicaron, entonces me voy a centrar más en el otro lado. Eh, bueno, ya, como ya mencioné anteriormente, en la red todo dispositivo necesita una dirección IP para poder comunicarse. Esta dirección permite identificar quién envía o quién recibe datos. Sin una IP, pues el paquete no sabría dónde ir. Entonces, de estas direcciones IP existen de dos tipos, las públicas y las privadas. Primero, yendo a la imagen de la izquierda, las IP privadas o también llamadas locales o internas, que se generan automáticamente. Estas son las direcciones que usan normalmente o comúnmente en una red de casa o una red. Depende de la empresa, también podría ser empresarial, pero normalmente en las redes domésticas. Estas no salen, o sea, estas no son las que salen a internet, sino son las que sirven para hacer, por ejemplo, el ping localmente. O sea, en tu casa, por ejemplo, pues a tu computadora se le va a asignar una IP local que es privada y que va a hacer comunicación interna en la red LAN. Estas direcciones funcionan solo dentro de esa red y son normalmente asignadas por el router mediante DHCP que hace que las IP sean asignadas automáticamente. Estas IPs son más protegidas y no se pueden usar públicamente, por lo cual si no estás conectado a esa red, no vas a poder conectarte a esas IPs privadas o locales. En cambio, la red, la IP pública o la externa, es la que se usa para a la hora de comunicarse con el Internet. Entonces, esta es asignada por el ISP, que es el proveedor de Internet, la cual le asigna una IP pública a tu conexión, y esta es la dirección con la que el resto del mundo en Internet te ve. Como en la imagen, posiblemente a esa IP, el 82.169.80.111, es una red pública, y cada vez que visitas una página web, el servidor vería esa IP, no la privada. Entonces, el router se encarga de traducir entre las IP internas y las externas mediante un proceso llamado NAT, que es el que estaban mencionando de ayer con lo del al VirtualBox, el NAT. Entonces, eh, esta IP pública, pues, normalmente la puedes hay varios métodos, incluso hay formas de verlo directamente, por ejemplo, de la terminal, pero una forma muy sencilla es buscar cuál es mi dirección IP y seguramente te aparecerá. Em, pasando, bueno, me mandaron su IP en el chat. Em, siguiendo con esto, como les dije hace rato que iba a hablar de las VLAN y de las DMZ. La palabra VLAN significa Virtual Local Area Network o red local virtual. Entonces, esta VLAN, como pueden ver en la imagen, o sea, físicamente todos los dispositivos están en el mismo cableado, están conectados al mismo switch, pero como pueden ver, se pueden separar de manera lógica en diferentes segmentos. Entonces, como se puede ver en la imagen, el color azul es una VLAN número 10 en la que todos esos dispositivos están conectados y en un contexto, por ejemplo, empresarial, se les podría asignar que esos en el color azul sea de administración. Entonces, lo que se puede hacer con las VLAN es que cada grupo tenga su propia red interna y aunque compartan esos mismos switches o routers, em, solo
se pueden aislar para que solamente tengan conexión entre ellas y no con las demás VLANs. La VLAN nativa o la VLAN 1 es la que viene por defecto en un switch y su función principal es manejar el tráfico. Y como dije, permite crear una VLAN o utilizar la segmentación lógica de las VLANs permite aislarlas para que solamente tengan para que solamente tengan conexión a internet o denegar el tráfico de una a otra. Tiene varias funciones que les puede asignar varias funciones. Y la DMZ o la zona desmilitarizada es una red que protege y agrega una capa adicional de seguridad a la red de área local interna. Entonces, eh, como algunas computadoras deben ser accesibles de Internet, por ejemplo, algún servidor en alguna empresa contexto, em, no queremos que la gente que se conecte a ese servidor tenga acceso a todo lo que es demás que está conectado a la red, porque puede haber datos confidenciales. Entonces, lo que se encarga, como dice ahí, es que permite una organización que se acceda a ese servidor sin que afecte a todo lo demás de la red. Así, por ejemplo, preveniendo el reconocimiento de red. Entonces, se puede imaginar a la hora de hacer esto, por ejemplo, es un ejemplo de topología, lo que está abajo en la imagen. Entonces, se pueden imaginar tres áreas, que sería la red interna, que es donde están todos los equipos y datos, la DMZ, que es donde se colocan los servicios públicos, como sería el servidor web, y el Internet, que es la capa externa. Entonces, lo que los separa, como pueden ver, es el firewall, que separa cada zona y le asigna ciertas reglas. Eh, Normalmente el Internet está afuera, pero también puede entrar a la DMZ en estas reglas para acceder al servidor web, pero no se puede pasar directamente de las DMZ a la red interna. Normalmente se usa entre uno o dos firewalls, y eso ya depende del contexto. Pero por ejemplo, desde la red interna sí que se puede administrar la DMZ con ciertos permisos o políticas que se tendrían que definir en esos firewalls. Entonces, si por ejemplo, dado el caso, un atacante logra vulnerar la DMZ, no tendría acceso a la red local, porque le faltaría atravesar uno o dos firewalls mismos. Entonces, una idea general de lo que es la segmentación defensiva en el Blue Team, que el objetivo principal sería la limitación de los movimientos de los atacantes dentro de la red. Entonces, la idea general sería dividir la infraestructura o la topología en diferentes zonas aisladas, ya usando lo que sería la DMZ y combinándolo con la VLAN. Y se deben seguir pues, ciertos principios que es parte de lo que se define en el firewall, como sería el principio del mínimo privilegio, donde cada zona solo se necesitaría comunicar con lo que realmente necesito. O sea, si una persona crea una VLAN para estudiantes, tú no le tienes que dar acceso o permitir comunicación de la VLAN de estudiantes a la VLAN de administración. Ese sería el principio del mínimo privilegio. Eh, Otro concepto muy importante es el zero trust o el de confianza cero, que probablemente no se debe hacer una confianza automática entre los hosts. Son reglas que también se deben delimitar en los firewalls. Y todo esto permite tener una mayor facilidad de contención y a la vez de detección en caso de que suceda algo. Y ahora hablando un poco de herramientas comunes para el escaneo de red, como vieron el día de ayer, el Wireshark es la más común, que la vamos a volver a utilizar hoy, que es una herramienta para capturar e inspeccionar paquetes visualmente. El TCP-dump es un sniffer que tiene una función muy similar al Wireshark, o sea, no es la misma, pero también permite hacer capturas. Tenemos el SIG, que es un marco de análisis, y bueno, el Suricata, que es un sistema de detección de intrusos. Oh, alguien quitó la presentación. Increíble. A ver, denme chance. Mm,
continuamos. Em, ajá. Y bueno, unas recomendaciones, por ejemplo, cuando usar WhatsApp, que es cuando quiere hacer una inspección manual o entrenamiento de, por ejemplo, de entrenamiento de tráfico de red. Y el Suricata se utiliza mucho en monitoreo. Te permite hacer alertas o registros de logs. Y bueno, ahora pasando a esto ya es más para prepararnos para el mini laboratorio que se va a hacer ahorita. Es una parte antes del laboratorio, que es un backup. Un, realmente, eh, esto se va a ver ahorita en el Warsack, pero viene de Packet Capture, que significa captura de paquetes. Y este es un archivo que es básicamente una grabación del tráfico de red, que guarda todos los paquetes que pasan durante cierto tiempo que se guarda. Y este archivo se puede abrir nuevamente en Wireshark o en TCDOM, que fue el que se habló hace ratito, y se pueden analizar. Estos archivos son muy comunes en investigación forense en laboratorios y lo van a ver muchos si han hecho, por ejemplo, un capture de flag. Normalmente si hay algo relacionado a red o que se use Wireshark, va a venir con un archivo de estos y nos permiten analizar, que saber un poco ahorita para analizar un poco este tráfico de red. Y bueno, ahorita se va a hacer el mini laboratorio. eh, Así que me imagino que ya tienen todos Wireshark instalado, ¿verdad? No. Bueno, hay algunos que sí, otros que no. El Wireshark de eso lo pueden instalar en el mismo Windows. Si en este momento no tienen máquina virtual, en Windows se puede instalar Wireshark directamente y también funciona de la misma forma. O sea, si ustedes buscan Wireshark en Windows, te da la opción de descargarlo, pero en el Kali, por ejemplo, ya viene instalado y usan cualquier otro tipo de Linux, se pueden usar esos comandos de ahí, pero en Kali, por ejemplo, ya viene instalado. Igual de todas formas, si no lo tienen ahorita para el laboratorio, pues se va a grabar y lo pueden hacer después. Pero si tienen Kali Linux, busquen y va a aparecer el Wireshark. Bueno, vamos a pasar. Entonces, realmente cómo se empieza una captura. Ahora sí que abres Wireshark y le das a la aleta que está ahí. Incluso también se puede usar control E. Con recursos acaban de mandar el Wireshark. Muchas gracias. En el grupo de WhatsApp. Y a la hora empezar esta captura del tráfico de red, les va a aparecer algo como esto. No realmente esto les va a aparecer, depende de su red, pero les va a aparecer algo como esto. ¿Y qué viene aquí? Bueno, empezando de izquierda a derecha, primero viene el número que indica el orden numérico del paquete capturado, desde que empezaron a capturar el tráfico. O sea, el primer paquete que capturen va a ser el uno y así. Y si no lo paran, van a ver 10.000, 20.000 y va a seguir. El tiempo muestra cuánto tiempo transcurrió desde el inicio de la captura hasta que se capturó ese paquete. El origen es la dirección IP del sistema que envió el paquete y el destino es la dirección IP del que recibió el paquete. Luego viene el protocolo, que normalmente es el tipo de paquete que se envió. Normalmente aparecen protocolos TCP, DNS, esos que no vimos, o incluso si hacen un ping, les va a aparecer el ISMP. Luego aparece la longitud que muestra qué tan grande fue el paquete, medido en bytes, y la información extra, que normalmente es la que se usa a la hora de hacer un análisis en capture de flag, que es lo que se analiza. Entonces, lo que se va a hacer en el mini laboratorio es, si ustedes, por ejemplo, en el Kali o en el Windows, más que nada esto fue para Linux, pero si ustedes ponen esos comandos que están ahí, por ejemplo, el primero, que sería el ping 8.8.8, les debería aparecer a la hora de hacer el análisis. Como se mencionó anteriormente, el ping es el que hace el protocolo ICMP. Y si no, de todas formas, acá tengo a esto,
ya mandaron la captura del grupo, muchas gracias. Por ejemplo, acá es el primero, este lo hice en mi Kali Linux. Como pueden ver al lado izquierdo de la imagen, no está un poquito, no sé qué tan corto se ve, pero se hizo el comando ping 8.8.8. Lo que se está haciendo y que se puede ver a la hora de hacer análisis en WhatsApp es que se está enviando muchos paquetes continuamente que el protocolo ICMP, y usando el filtro que está ahí para solo filtrar ese mismo protocolo, pues literalmente solo aparecen todos los paquetes que se están enviando a la hora de hacer el ping. Entonces esto sería un patrón normal. Estación sabe por qué hace las cosas, cuándo, el cuándo y el por qué. Así que si se manió fue por algo. Disculpen, no entendí ¿hicieron una pregunta? Creo que alguien prendió su micrófono por accidente, Alexis. Ah, ok, ok, Sí, ok. así sonó. Ah, ok, está bien. Bueno, entonces, ajá. Entonces, em, en redes corporativas, por ejemplo, a la hora de manejar un firewall, por lo que bueno, en caso, en mi experiencia, a la hora de usar Cloudflare, que es una especie, es un firewall en el que tú puedes ver los intentos de conexión de una forma un poquito más visual y te aparece, por ejemplo, de qué país están haciendo las conexiones. En estos contextos, si hay muchos intentos de envío de paquetes, andan rebañando, e incluso en muchos intentos de paquetes, puede ser un intento hacer un escaneo a la red de tu empresa y pues ya sería un patrón anormal si en el caso de que ocurran muchas solicitudes. Entonces se podría estar empezando a hacer un escaneo. Em, Después con el segundo, que sería el comando curl, este lo que hace es que realiza una solicitud HTTP al servidor que se está mandando al dominio para obtener esa página web. En este caso, se involucra el protocolo TCP, que sería el puerto 80, y aquí lo que está haciendo es lo que mencioné hace rato, que sería el three-way handshake. Entonces, probablemente le está mandando primero el paquete para preguntar si está disponible, le responde y le regresa la respuesta. Eh, en entornos corporativos, pues realmente es muy similar, al menos es que haya un tráfico muy alto de esto, pero pues normalmente se va a hacer, si tienes un sitio web y tienes un firewall donde estás revisando el tráfico que le llega a tu sitio web, pues sería algo muy común, al menos que en caso, por ejemplo, que estés analizando y que en un momento a otro de 20.000 solicitudes llegues a tener 100.000, pues ya sería un tráfico anómalo. Que bueno, en mi experiencia una vez sí pasó algo así, pero no de este tipo de comandos, sino ya de diferentes. Ahora hablando un poco de Nmap, ¿qué hace este comando? Bueno, este comando, como pueden ver, dice Nmap y luego les pongo lo de IP. Eh, Cuando pongo lo de IP ahí es que pongan la IP que gusten. Lo preferible sería que, por ejemplo, tengan dos dispositivos. No sé, si tienen Kali Linux, por ejemplo, que busquen la IP de su mismo Windows y que le hagan este comando a, a su Windows para hacer las solicitudes. Entonces, lo que hace este escaneo, que es un escaneo TCP, es para detectar los puertos que tengan abiertos. Entonces, les va a permitir, pues, ahora sí que revisar qué puertos abiertos tiene su máquina Windows. Y utilizando el filtro puesto en la tabla, pues les va a mostrar solo los paquetes de Synchronize enviados desde el Nmap. Y se puede ver cómo se envían varios paquetes a distintos puertos para verificar si está abierto o no y si se hace o no la conexión con esos puertos. Entonces, si se hace entonces se está haciendo ese handshake para ver el Nmap. em, entonces, si está el puerto abierto, el host les va a responder con el Synchronize ACK diciendo que está abierto y a la vez
envía un paquete para interrumpir la conexión. Y si el puesto está cerrado, el host, que sería en este caso, por ejemplo, su máquina, respondería directamente como que no. Y si de plano no hay respuesta, que podría pasarles si, por ejemplo, no han hecho un ping de su máquina local a la Windows, eh, si no han hecho eso y, por ejemplo, puede ser que su máquina Windows y su Kali, por ejemplo, en el VirtualBox no tengan conexión. Esto se debe a lo que estaban preguntando ya en la sesión de si tener tu máquina en modo bridge o en NAT, porque puede ser que tengan diferentes direcciones IP y estén en una red diferente. Entonces, si están en una red diferente, y por ejemplo uno está en la red conectado a la red Wi-Fi y el otro está en una red local interna, no se va a poder hacer la conexión y no van a hacer, no van a poder hacer ni un ping ni un nmap. Por eso es muy importante que, por ejemplo, estén en modo bridge a la hora de hacerlo en VirtualBox. Y bueno, estos serían como que los tipos de detección a la hora de a la hora de estar en Blue Team, que está la detección en base como a líneas y la detección anómala. Entonces, previamente, una se encarga en seguir eh, ¿cómo se llama? Ciertos estándares. Y la otra se enfoca un poco más en buscar detectar anomalías como las que serían las anomalías de Zero Day, que son anomalías que, por así decirlo, no, o vulnerabilidades que en este momento no se conocen, pero que justo se descubren en el momento en que te afectan o afectan a alguna empresa o en general. Entonces, la detección en baseline se encarga de establecer este lineamiento de qué comportamiento es normal y en base a ese comportamiento normal, saber cuándo es un comportamiento anormal. Se hacen patrones para saber esta diferencia. Entonces, por ejemplo, se hace un escaneo y normalmente a la empresa trabaja de 7 a 7 y hay conexión a ciertos dispositivos a esa hora. Uno sabe que después de esa hora no debería haber intentos de conexión y menos si no son dentro de la empresa. Entonces, esta detección se encarga en saber esos patrones para saber cuándo es un tiempo inusual de intento de acceso. Y la detección anómala se encarga de detectar vulnerabilidades que todavía no ocurren, amenazas nuevas, y normalmente incluso es lo que se está involucrando con la inteligencia artificial. Entonces, probablemente las diferencias principales son que una sigue una especie de reglamentos y la otra se basa como en descubrir o detectar anomalías o amenazas nuevas. Y bueno, ya son las 11. Esto es un resumen. Ahorita vemos cómo van con su laboratorio, por si tienen dudas, más que nada con el Warsack o con el Kali o cosas así. Pero el resumen fue que la red es muy importante en la defensa Blue Team, los protocolos y, ajá, general. Y bueno, antes de pasar a la tarea, ¿han tenido algún problema con la parte del mini laboratorio? Porque la tarea va a ser sobre eso. Mm, Porque si no tuvieran un problema, pues se va a dejar la primera tarea, que no está, o sea, no es muy difícil, nada más es para saber cómo va su uso de Wireshark y Kali. No, los comandos se ejecutan, o sea, ok, no sé si tenemos un manual, pero si no, lo podría hacer mañana y se los enviaría entre mañana y pasado de cómo descargar Wireshark en Windows o si no en Kali donde encontrarlo. Y los comandos se ejecutan no en el Wireshark. Si tienes el Wireshark, por ejemplo, en Kali Linux, tú abres
una terminal y como puedes ver la parte rosada guinda es una terminal, ahí se ejecuta el comando y a su vez tienes que estar, ahora sí que con la captura iniciada en el Warsack y se van a ver cómo empiezan a fluir los paquetes. Entonces, la tarea general, si es en Windows, lo puedes hacer en tu misma, si es en Windows, lo puedes hacer en tu mismo, en la misma terminal, o sea, busca una terminal de Windows y puedes hacer un ping, por ejemplo, para hacer el primer, En la impresión, De hecho, listo, como dices, güey, bueno, y ahí si no entraste a la sesión de ayer que deberías saber, Bonilla, eso se lo puedes preguntar a Bonilla, pero bueno, ajá, está el video de hecho, muy ciertamente. Ya lo acaban de subir a YouTube, lo mandaron ahorita al grupo de WhatsApp. Bueno, la tarea principal será que hagan una captura de un minuto de lo que quieran capturar, que vean 3 protocolos diferentes y hagan una pequeña tabla como la que se ve en la imagen del protocolo, el puerto que está usándose, una descripción y pueden buscar en internet qué posible o qué vulnerabilidad ha tenido ese protocolo y pongan, o sea, la tabla, una captura del archivo que tomaron donde está donde descubrieron o identificaron ese protocolo y ese paquete con ese protocolo y un breve párrafo general explicando lo que observaste y por qué lo consideras relevante para detectar más que nada. Y bueno, hay material ahí complementario como los syscontrols, que va a haber una sesión, no me acuerdo qué número es, pero va a haber una sesión específica de los syscontrols, pero este syscontrol número 3 se encarga de la red. El link de Mitre es para vulnerabilidades, si necesitan checar alguna vulnerabilidad. Un video de cómo leer un handshake TCP en Warsack, lo pueden buscar así, les van a salir miles. Y en ese link que encuentran ahí hay varios archivos de Warsack de práctica que incluso pueden checarlos y ahora sí que ver, ahora sí, adentrarse al mundo de los análisis de archivos en Warsack. Y bueno, esas son varias de las referencias. La verdad no puse todas, pero ahí hay varias. Y bueno, por mi parte sería todo. ¿Alguien tiene dudas? Disculpe, Sí. ¿será que me podría volver a explicar un poquito más? Es que me perdí, la verdad, ¿En qué parte? Es que te silenciaste. en la de los comandos. Ok. O sea, Gracias. de cómo utilizarlos. Sí, ¿Estás en Windows? en Cali. Aunque en Kali, por ejemplo, vamos a pasar al primer comando que es el ping 8.8.8.8. Entonces tú abres una terminal en Kali y abres tu Warsack. En tu Kali escribes tal cual ese comando, ping 8.8.8.8, y se van a empezar a enviar paquetes ISMP. Y mientras te envían esos paquetes, tú te vas al Warsack. Y ahí si no has empezado la captura, le puedes dar a Control E y debería funcionar. Si no te funciona, eh, selecciona una de las redes que aparecen ahí, una que te debe aparecer como que con eh, tráfico moviéndose y a la hora de entrar, eh, a la hora de entrar, pues vas a empezar a ver como que ahora sí que mucho tráfico moviéndose en ese archivo. Y si tú vas y pones en la barrita verde que está ahí arriba, donde señalo como un cuadrado rojo, el tráfico, el filtro ISMP, solo ISMP, te van a aparecer únicamente el tráfico del paquete que estás enviando del comando ping, que bueno, el 8.8.8.8 para el que quiera saber es el DNS de Google, el de el del dominio web de Google. Si es en Windows, puedes hacer exactamente lo mismo, solo que en vez de abrir la terminal en Kali Linux, abres tu terminal de Windows, o sea, vas a tu buscador,
buscas terminal, le das a abrir, abres tu WhatsApp, pones ping 8.8.8, va a empezar a enviar paquetes y en tu WhatsApp vas a empezar a ver muchísimos paquetes, buscas ese filtro y te deberían aparecer los paquetes. En caso de Windows, me parece que se detiene a los 4. Kali puede seguir mandando, pero en Windows me parece que se tiene a los 4. Si le pones el -T, se continúa hasta que lo detengas. -T Ah, al está. comando. Ujú. Ok, ok. En ese caso, Ah, a va, va. ver. Sí, sí, sí. A ver, deja abro WhatsApp a ver si puedo compartirlo acá. En el de Windows. Mm, Y entonces yo tengo una pregunta. Para la tarea, sí, ¿tiene que ser de tráfico ICMP? ¿O puede ser DNS, DHCP, HTTP, puede, ARP? puede ser de lo que gustes, con que sean 3 protocolos distintos. Ah, ok, va. Gracias. Sí. A ver. Ok, por ejemplo, aquí estoy en... sí, eso es lo que deberías de ver. Por ejemplo, ahorita voy a abrir Windows. Bueno, a ver. Em, bueno, pero voy a compartir. No sé si se ve mi pantalla. Sí, ahora sí. En este caso, aquí lo voy a... ay, se estaba haciendo el ping, pero lo voy a hacer otra vez. El ping 8.8 -T. Y yo me paso al WhatsApp. Le doy, por ejemplo, al de Wi-Fi. Si no, o sea, si no puedes hacer el control E, que en mi caso sí me deja. Pero si no te deja hacer el control E, le das, por ejemplo, al de Wi-Fi. Y aquí, por ejemplo, aquí si voy a la terminal, sigue siendo el comando. Y pongo aquí el filtro ICMP. Aquí como pueden ver, mientras está enviando un paquete, sale acá en el tráfico y puedes ver el paquete que está enviando, el request, el envío de ese, estás aquí conectado, y el reply de sí, sí estoy. Y en caso de, por ejemplo, uno no salga bien, pues les aparecerá ese error de que no se puede llegar al destino. ¿Hay alguna otra duda? Todo esto fue en Windows.